Muy bien. Ya, muy bien. Ya me debo a alteraciones congénitas de segmento anterior. ¿Qué sigue? Bueno, síndrome de Peters, bueno, es una condición muy rara. En Estados Unidos se presenta 44 a 60 casos al año. Um, la mayoría de los casos, 70% presentan bilateral. Ese es tipo 2. Ahorita vamos a hablar en los diferentes tipos. Bueno, resulta una deficiencia de migración de células hacia la cresta neural durante el periodo de desarrollo fetal. La patología es un disgénesis del segmento anterior. Antes tenía diferentes nombres esta enfermedad, como disgénesis primaria mesodermal del córnea, sinequias congénitas anterior, queratocono posterior y anterior cleavage chamber syndrome. Bueno, no sé cómo traducirlo. Bueno, las manifestaciones son leves a severas. Hay diferentes presentaciones, diferentes tipos de fenotipos asociados con diferentes genes y loci. Hay buena cantidad de mutaciones y se presentan en unas diferentes maneras como, perdón, autosómica recesiva, también dominante. También hay muchos casos escritos que no tienen asociaciones genéticas. Aquí sigue. Bueno, esos genes PAX6, PAX6, POXC1, PITX2, CYB1B1, son asociados con el desarrollo de la córnea in útero. Entonces, vaya, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, cuando hay alguna mutación en esos, por la cantidad de genes asociados, también afecta las diferentes presentaciones de cada paciente. No hay, cada paciente se presenta un poquito diferente fenotípico. En este, bueno, la que sigue. Next. También hay este gene TSGALT-TL que es asociado con otra clasificación de esta enfermedad que es Peters Plus. Bueno, los dos tipos. Un segundo. Bueno, hay dos tipos. Tipo 1 es afectación corneal que involucra el iris, el endotelio de la córnea y la membrana de Descemet. Tipo 2 tiene también la misma afectación corneal, el iris, endotelio corneal y membrana de Descemet, pero también en estos casos involucra opacidades en la córnea, y en estos casos de tipo 2, 60% presentan en una manera bilateral. Pero en todos los casos, tipo 1 y tipo 2 presentan con opacidades corneales que provocan algún tipo de ambliopía en los pacientes pediátricas. Las otras afectaciones en general pueden ser cataratas, colobomas y aniridia. Bueno, aquí es un ejemplo de las opacidades corneales centrales. La presentación es variable, depende de la densidad y a veces no afecta todo, a veces no afecta toda la córnea, a veces solo central o en la periferia, pero en la mayoría de los casos sí presentan una opacidad central. La que sigue. Next.
Bueno, aquí es un ejemplo de un niño con un tipo 2 bilateral con diferentes tipos. Bueno. Entonces, las presentaciones opacidades coniales pueden presentar una densidad variable. Defecto corneal posterior involucra estroma posterior, membrana de Descemet y endotelio, con o sin adhesiones como iridocorneales o lentículo corneales. Muchos pacientes presentan con también glaucoma en 50% de los casos. En 50% de los pacientes presentes con glaucoma es una de los síntomas más comunes en estos pacientes con alguna anormalidad del ángulo. Y en tipo 2 también hay asociaciones sistémicas como anomalías sistémicas craniofaciales y también del sistema nervioso central o problemas cardíacos. Aquí es un ejemplo, este era un ejemplo de efecto corneal posterior hacia la flechita que involucra la estroma posterior en membrana de Descemet. ¿Qué sigue? Síndrome de Peters-Plus es una clasificación de síndrome de Peters más complejo. Bueno, es menos, es menos común, es autosoma recesivo. Las características de esos pacientes es estatura baja, brachiomorfomismo, labio superior en arco de Cúpido, manos y pies anchos, cara redonda, orejas anormales y un retardo en el desarrollo, además los hallazgos oculares. Bueno, en realidad no hay mucho tratamiento hasta ahorita para estos pacientes. Tratamientos más enfocados en proveer la suficiente claridad corneal que permita visión y la detectación temprana y tratamiento de glaucoma es muy importante en estos pacientes. Para tratar las opacidades corneales hay opciones quirúrgicas como corrección refractiva y terapia oclusiva posterior al tratamiento quirúrgico, pero también depende del grado de la opacidad y el tratamiento va desde observación, iridectomías ópticas o queratoplastia penetrante son los más utilizados. Pero viendo en la literatura, son tres realmente que conforman este tipo de síndromes. Entonces vamos a estar platicando de los tres. El síndrome de Chandler, de Cogan-Reese y el de atrofia progresiva del iris. Ahora, estos tres están caracterizados por tener edema corneal, cambios en el iris y glaucoma. Estos tipos de patologías realmente son asintomáticas, entonces pues, los pacientes no se dan cuenta que están llegando a tener alguna progresión en defecto visual. Son usualmente unilaterales, estado más en mujeres, en edad adulta, temprana a una edad adulta media y tiende a no ser hereditario. La patología es una proliferación de endotelio corneal a través del ángulo del iris que crea una membrana la cual llega a obstruir la malla trabecular, crea una distorsión del iris, lo cual todo esto genera una capa normal de células que en el endotelio corneal con predilección a la proliferación y a la migración a través del ángulo, y esto causa, hacia la cámara anterior, hacia la superficie del iris. Y esto causa que tengan glaucoma y que tengan una población más o menos alrededor del 50% de los pacientes, y esto es por una obstrucción del trabéculo por la capita que se llega a generar. Se crea descompensación corneal y encontré que si le llegan a realizar pruebas de PCR para ir a ese tipo de pacientes, la mayoría llegan a dar positivo. Las características compartidas entre los tres son que tienen adhesiones iridocorneales y que tienen una normalidad endotelial iridocorneal.
La primera, la atrofia progresiva del iris, está marcada por tener una corectopia, un ectropio nueval, una atrofia del iris y una formación de hoyos. Aquí podemos ver que tenemos una corectopia bastante marcada y una atrofia del iris que se empiezan a formar pequeños hoyos. Esta es una moderada y una más severa. Acá podemos ver que ya tiene una corectopia mucho más marcada y los hoyos del iris o la atrofia ya están muy avanzados. El síndrome de Chandler, este está caracterizado por tener usualmente un iris normal o un grado leve a moderado de corectopia, no tan marcado como el anterior. Presentan ectropia unival y también atrofia del iris, pero esta no forma hoyos. Aquí podemos ver que tenemos un poco de corectopia y también una atrofia, pero aún no se forman los hoyos. El síndrome de Cogan-Rees, puede estar normal o severamente afectado y está caracterizado por tener nódulos pigmentados en el estroma del iris. Aquí tenemos pequeños nevos, o no tan pequeños, y tenemos una leve corectopia. Y acá tenemos nódulos, pero son mucho más pequeños, y también tenemos un ectropión de la V. El diagnóstico es un poco complicado diferenciar entre uno y otro, ya que pueden ir brincando un síndrome a otro. Entonces podemos llegar a tener un síndrome de Cogan-Rees y brincar a Chandler o así entre uno y otro. Entonces poder diagnosticar específicamente uno está un poco difícil. La diferenciación primaria va a depender de cómo nos llegue el iris al inicio y de la córnea y pueden tener superposición sustancial entre cada uno. Los cambios gonostópicos pueden llegar a ser pequeñamente sutiles al inicio cuando nos llegan, a pesar de tener la PIO elevada y especialmente en estadios tempranos. Ahora, el síndrome de Chandler es la forma más común de estos tres síndromes. Tiene una apariencia normal del endotelio corneal y aparenta ser como una plata martillada. Aquí se ven como pequeños huequitos, como si le estuvieran dando martillazos, por eso se refiere a plata martillada. Presenta visión borrosa y a los secundarios al edema corneal. La atrofia del iris está ausente en un 60% de los pacientes y la severidad puede llegar a ser variable. Y de este tipo de pacientes, el glaucoma en ellos es el menos severo comparado con las otras dos patologías. La atrofia esencial progresiva del iris está caracterizada por cambios específicamente en el iris, con corectopia, atrofia del iris en etapas tempranas, pseudopolicoria, sinequias periféricas amplias que se pueden extender hasta la línea de Schwalbe, atrofia de iris severa que puede ocurrir en etapas tardías o está asociado a un ectropio nuval y un glaucoma severo. Aquí es con transiluminación y podemos ver los hoyos que se generan, que son bastante grandes, y una corectopia, y la atrofia del iris, en donde el iris pues ya está translucido. El síndrome de Cogan-Rees está caracterizada por nervios difusos, los cuales pueden ser de diferentes tamaños y cubren el área anterior del iris, y podemos también tener nódulos pequeños alrededor del iris. La atrofia está ausente en 50% de los pacientes, puede ir de leve a moderado y pueden llegar a presentar corectopias hasta severas y puede aparentar hasta un melanoma de iris difuso. Los diagnósticos diferenciales pueden ser distrofia corneal polimorfa posterior, síndrome de disgenesia mesodérmica, distrofia corneal de Fuchs, melanoma, aniridia, iridodiálisis, iridoesquisis y hasta trauma ocular. Una evaluación en este tipo de pacientes tiene que ser bastante compleja, tener una historia clínica oftalmológica completa y en especial cuando estamos revisando a estos pacientes, tener una especial atención en córnea, en conometría, en cámara anterior, en agonio, en el iris y en el cristalino. También hay que valorar la presión intraocular de cada paciente para poder descartar o diagnosticar un glaucoma para poderlo llevar pues a un tratamiento adecuado, ¿no? Y también se recomienda hacer campos visuales en este tipo de pacientes. Lastimosamente, este tipo de pacientes no tienen un tratamiento específico, o sea, no hay una cura. Se puede tratar el glaucoma, pero es un glaucoma refractivo, entonces el glaucoma tratamiento médico pues no es usualmente efectivo. Las trabeculoplastías con mitomicina C tienden a tener un mal pronóstico o un mal efecto a largo plazo, y lo que se ha visto que tiene un mejor resultado son cirugías valvulares o un láser ciclofotocoagulación. Los tratamientos para la córnea, cuando ya son muy avanzados y ya tenemos un problema visual, pues son una queratoplastia penetrante. Y para el edema corneal, pues decía que podemos tratarlo con solución salina hipertónica.
Todos estos pacientes, si se llegan a crear o a tener keratoplastia penetrante, pues tienen que llevar un tratamiento o un seguimiento pues para ayuda visual. Lastimosamente, todo, a pesar de lo que se puede hacer, pues tienen un pronóstico malo a largo plazo. ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? ¿Mande? Sí, ocularmente hablando. Y es difícil que puedas checar perfectamente bien la cámara anterior, así es que casi todos terminan en exploración bajo anestesia y así es como podemos hacerle todos los estudios pertinentes al paciente. Cuando sospechen, aquí lo principal es que lo tengan en mente los diagnósticos posibles y de ahí pues como que ya de entrada ir diciendo, ¿sabe qué? Pues lo más probable es que se tiene que revisar bajo anestesia, desde una vez ir dándoles la idea a los papás que va a ser la mejor manera para tener el diagnóstico certero. ¿Sale? No, son distintas. No, exacto. Sí, sí, son diferentes tipos y pues vieron cómo hay asociadas a síndromes ya incluso más sistémicos, o sea, pueden no nada más ser ocular, por eso hablaban del plus. ¿Qué otra situación? Efectivamente, el glaucoma es difícil de tratar en esos pacientes porque toda afectación en el iris pues nos va a dar un problema en el trabéculo. Entonces, vieron esas sinequias, ¿no? O sea, tan horribles. ¿Qué es lo que hacemos? Pues normalmente se hace trabeculectomía, trabeculotomía. Entonces, al mismo tiempo se trata de liberar el trabéculo y tratas de dejar una bula permeable. Si ya no tuvieron un buen resultado con ese tratamiento, efectivamente se pone una válvula, pero pues son malos pronósticos porque ya es un problema desde el nacimiento que no te permite que el ojo tenga una buena circulación del humor acuoso. Lo más pronto posible. Sí, o sea, siempre y cuando estás checando a tu paciente y dices, ok, la presión está alta, no te la piensas. La presión está normal, como sea, lo puedes estudiar, puedes pedirle ultrasonidos para ir checando diámetro anteroposterior, ir cuidando estructuras. O sea, puedes, dependiendo de cómo va evolucionando el paciente y sobre todo, pues, de qué tanto lo puedes explorar tú en el consultorio. Si no, te la llevas en exploraciones bajo anestesias. ¿Cada cuánto? Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo, pero es necesario. ¿Sí? ¿Y la toma de aire de ellos es confiable? Sí, sí es confiable. Sí. Entonces, más que nada es que te inmovilicen bien al paciente, porque el Iker sí te va a dar una buena toma. El problema es que los niños pues de repente se mueven mucho o quieren agarrar el Iker, ¿no? Entonces es distraerlos y que alguien les tome, ¿sí? Porque a la mayoría le llama la atención, es como que, a ver, ¿qué hay aquí?